Mi cordial saludo. En esta oportunidad trataré el proceso de organización dentro del curso de diseño organizacional. Quien habla es la profesora María Ríos. Está tomado de la unidad 2, que comprende el proceso de organización, organigrama y departamentalización. ¿Cuál es el logro de esta unidad? Que al final el participante conoce los principios de organización, conceptualiza y entiende el diseño del organigrama y los tipos de departamentalización, que le servirá como criterio para estructurar organización. ¿Cuál es la importancia? Que el estudiante tiene conocimiento para que pueda evaluar las funciones básicas de la organización y sea aplicadas al momento adecuado según las circunstancias. ¿Cuál es el contenido? Dentro del tema del proceso de organización comprende principios, el organigrama y la departamentalización, pero en esta sesión se tratará fundamentalmente principios de organización. El proceso de organización, semana 3, sección 1. ¿Cuál es el contenido? Principios de la organización. Al final de la sección, el participante conoce los principios de la organización y eso será su gran logro en esta sesión. Principios básicos de la organización. Como pueden observar, tenemos división de trabajo, distribución de la autoridad y la responsabilidad, especialización y jerarquía. Tengan en cuenta que dentro de los principios básicos de la organización, la división del trabajo es lo más importante dentro de una organización cuando se distribuye las responsabilidades de acuerdo a la especialidad y estas están dadas por las áreas de la distribución de acuerdo a la estructura. Y esta distribución también tiene que tener responsables y responsabilidades respectivas. Y los integrantes de la organización van a tener que identificar las jerarquías internas. Niveles de responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad? Bien, responsabilidad es todo aquello que me entregan como una función, como una tarea, como una actividad y que tengo que yo responder a lo asignado en la forma más adecuada. Bien, dentro de las organizaciones, de acuerdo al cargo, a la jerarquía, van a tener que cumplirse. Dentro de la pirámide de la organización tenemos la parte estratégica, la parte táctica o de gestión y la parte operativa. Cada nivel tiene un grado de responsabilidad. Tenemos el nivel institucional, el nivel intermedio y el nivel operativo. Esto está de arriba hacia abajo. En la parte superior vemos básicamente la parte administrativa. Cuanto más angosta es la pirámide, es el menor número y mayor responsabilidad. Y a la base más ancha, que es la parte operativa o de producción, bien es la parte que ejecuta. Requisitos fundamentales en el diseño organizacional. De la estructura básica va a darse diferenciaciones. Del mecanismo de operación, reglas y reglamentos. El mecanismo para la toma de decisiones es de acuerdo a la jerarquía de autoridad. En el mecanismo de coordinación siempre se debe dar la integración. Los requisitos del diseño. El diseño organizacional define cómo funcionará la organización y cómo se aplicarán y distribuirán sus recursos. Tenemos en primera instancia como estructura básica, como mecanismo de operación, como mecanismo de decisión y como mecanismo de coordinación entre las partes. Las características principales del diseño es que sea diferenciado, que exista formalización, que esté centralizado al integrar la responsabilidad y que exista integración.
Como podemos ver, la estructura funcional es el organigrama en sí, y es un organigrama funcional básico que normalmente es la que hacen las presentaciones. Tenemos el directorio, los gerentes de línea y las áreas respectivas de acuerdo a la área funcional o el área de línea. La comparación de estructuras por elemento estratégico. Tenemos los elementos de comparación, lo funcional y por proceso. En lo que son elementos de comparación, tenemos la estructura organizacional, la actuación, el recurso principal, la proyección de recursos humanos, la dirección, la compensación, la actitud de recursos humanos, la actitud dominante y el control en ejercicio. Cuando vemos la parte funcional, el tema de estructura, estamos hablando de jerarquía. Y cuando vemos en procesos, son los sistemas y las que están interconectadas. Cuando hablamos de actuación, vemos en lo funcional, esto puede ser interna y cerrada. Cuando vemos de procesos, externa y abierta. Al mencionar recurso principal, tenemos en lo funcional el capital y en los procesos el conocimiento. Cuando se menciona proyección en recursos humanos, en lo funcional tenemos los directivos y en procesos profesionales especialistas. En la dirección tenemos órdenes gerenciales y en procesos autogerencia. En la compensación tenemos en el aspecto funcional los ascensos y en el aspecto operativo realización propia. En la actitud de recursos humanos tenemos en lo funcional el cumplir y en procesos generar valor agregado. En la actitud dominante en funcional es la autoridad sí o sí, y en procesos domina el liderazgo. Y finalmente el control ejercido en lo funcional es el control externo y en procesos el autocontrol. La comparación de estructuras por desempeño, tenemos que los elementos de comparación entre lo funcional y procesos vemos lo siguiente. Orientación de resultados en lo funcional, básicamente tareas. En procesos, el cliente. Comprensión en lo funcional, el trabajo. Y en procesos, el proceso en sí. En la orientación colaborativa, en lo funcional, hacer mi trabajo. En los procesos, trabajo en equipo. En el elemento de comparación, la pregunta frecuenta un problema, ¿quién cometió el error? En lo funcional y en los procesos, ¿qué permitió el error? En los elementos de comparación vamos a tener ¿qué se evalúa? En lo funcional, el trabajador, y en lo operativo, el proceso. ¿Dónde se ve el problema? Los trabajadores son el problema en lo funcional, y en los procesos, el proceso tiene problemas. El elemento de comparación, solución al problema, en lo funcional, cambiar al trabajador, y en proceso, la mejora en el proceso. ¿Qué son las personas? Es lo que el elemento de comparación, que son las personas en lo funcional, trabajadores, en procesos, talento humano. Como podemos ver, la comparación de estructura por desempeño funcional y por proceso tiene distinta manera de interpretar las acciones. Los principios de organización tenemos la departamentalización, que es de acuerdo a la especialidad y de acuerdo al giro de negocio, la jerarquización, que es el grado de autoridad, la línea de mando, que es de acuerdo a ciertos requisitos, la unidad de mando, que se depende de un solo jefe, la autoridad, persona responsable de un área, responsabilidad es cumplir de acuerdo a la asignación de tareas o funciones, autoridad funcional
es aquella que se identifica directamente de acuerdo a la estructura. Y el tramo de control es determinadas áreas y determinados cargos realmente cumplen esa función de supervisar. Y finalmente la comunicación, que es un principio fundamental para que se logren todos los objetivos y se cumpla la teoría general de sistemas. Todas las áreas tienen que estar intercomunicadas, no deben ser islas y deben girar al mismo ritmo, y ese ritmo quiere decir en cuanto a rapidez, en cuanto a conocimiento de la función básica que hace cada área para poder cumplir con el objetivo de la organización. Los fundamentos de la organización. Podemos mencionar la teoría económica, la teoría sociológica y la teoría psicológica. La teoría económica de Alfred Marshall calificó a la organización como uno de los factores de la producción, en la cual incluye tierra, trabajo y capital. Max Weber, propulsor del concepto de poder legítimo inherente a su teoría de la burocracia ideal, mencionaba que todo está reglamentado y se sigue en forma vertical. La teoría psicológica, imposible estudiar psíquicamente a algún ser humano, completamente separado de toda relación humana, pero por determinadas conductas sí se puede tener una idea de cuál es la tendencia del factor humano. ¿A qué conclusiones llegamos? 1. En las organizaciones se da una división de trabajo de acuerdo a la especialidad. 2. Los principios de la organización permiten tener una secuencia lógica para establecer un orden en las empresas. Entonces, en esta sección se ha podido conocer los principios de la organización. Gracias, y estaremos viéndonos en otra sección del curso de diseño organizacional. Ha sido la profesora María Ríos Martínez. Gracias.